Buenas tardes a todos y a todas. Les doy muchas gracias por tener su tiempo este sábado para venir a la charla del Congreso, la última charla. Mi nombre es Yara Villordo, formo parte de Franja Morada de la UNE. Actualmente soy la secretaria de Asuntos Estudiantiles. Bueno, voy a hacer unas aclaraciones antes de presentar al orador de hoy. Primero, las preguntas las tienen que hacer por el chat, aclarando su nombre y apellido, de qué facultad son. Y después, lo que es el formulario de inscripción lo van a ir pasando los moderadores en el chat y tienen que anotarse ahí y tienen que, para tener el 50% de las asistencias en las charlas. Bueno, el orador de hoy es el licenciado en Administración Mario de Bortoli. Es profesor en la UNE y en la UADE. Está dando clases en la MBA de School of Business de la UADE. Es administrador regional de, de Selenius Medical Care Argentina. Y la verdad que es un orgullo presentarlo al profe que me hizo querer la organización. Además, fue el expresidente de nuestro centro de estudiantes por la Franja Morada, así que más que orgullosa no puedo estar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Yara. Como bien dijo Yara, tuvimos un pasado y un camino político en la militancia universitaria, por eso para mí es un honor y un placer estar participando hoy en día del otro lado, ¿no es cierto?, en este congreso, en este CNC, y antes que nada quería felicitar y, y motivar un poco más al movimiento estudiantil que, a pesar de la pandemia, a pesar de este contexto que estamos viviendo, están llevando adelante de manera virtual un CNC, cosa que nunca lo hubiésemos esperado, nunca lo hubiésemos imaginado. El CNC antes era un evento esperado por toda la militancia, por todo el estudiantado de la Facultad de Ciencias Económicas. Siempre se hizo en lugares muy vistosos y muy lindos para ir a visitar. Muy buena calidad de disertantes. Así que la verdad que es un placer, un honor estar participando en este evento. Obviamente también agradecer a la Franja Morada de la Facultad de Ciencia Económica de la UNE, porque me convocaron para dar la exposición del día de hoy, y a la mesa regional de la Franja aquí en la región NEA. Vamos a comenzar, voy a hacer una pequeña presentación, y ahora por favor confirmame si se ve bien. La exposición del día de hoy se Sí, se ve. denomina, perfecto, se denomina Yo Emprendedor, pero entre dos signos de interrogación, ¿no es cierto? Haciendo alusión a yo, emprendedor, yo me considero un emprendedor o no. Y podemos relacionarlo con las dos charlas anteriores que tuvimos durante la jornada. La primera charla a la mañana de Martín Tetaz, hablando un poco de economía, pandemia, cuarentena, cómo afecta la economía y cómo afecta la pandemia y la cuarentena a esta actividad económica en el país. También la segunda charla de Esteban Campero, relacionado a la innovación tecnológica, a la innovación en conocimiento, en tecnología que tienen que incurrir las pymes hoy en día para subsistir en el tiempo. Eso es una breve explicación, fue una breve explicación de la consecuencia, del después, y nosotros ahora vamos a ver el momento cero. ¿Cuándo nace ese emprendimiento? ¿Cuándo nace ese negocio? ¿Cuándo nace esa empresa? A través de un emprendedor. Y como bien dice el título de la conferencia del día de hoy, es una pregunta. Y el objetivo principal de esta presentación es encontrar la respuesta a esa pregunta. Es encontrar la afirmación a esa pregunta, porque los que están participando como público, como oyentes, el día de hoy, o tienen algún emprendimiento, o alguna vez emprendieron en algo, o tienen pensado emprender una breve idea, o tienen algún tipo de relación con el emprendedurismo. Entonces, el objetivo del día de hoy es encontrar eso que está faltando para completar a la respuesta y comenzar a desarrollar la idea y transformarla en un proyecto de inversión. Como pueden ver en este slide, tenemos una imagen que nos determina dos secciones muy diferentes. Al margen izquierdo, algo relacionado al desorden, a la desorganización, a la incertidumbre,
a la falta de orden, ¿sí? Y en el margen derecho, algo relacionado a algo inteligente, a una idea, a un proyecto, a un negocio, a una innovación, a una creación. Esta imagen es el resumen en dos momentos, en el momento cero, del nacimiento de un emprendedurismo, del nacimiento del emprendedor, que nace del riesgo, de la incertidumbre, se encamina hacia un futuro, logrando una idea, logrando un proyecto, logrando una creación de un modelo de negocio. Pero antes de comprender cómo atraviesa ese camino el emprendedor, no debemos olvidarnos y no podemos dejar de lado en definir lo que es un emprendedor. Hay una vasta e innumerable bibliografía sobre emprendedurismo, motivación, liderazgo, pero todos tienen elementos en común. Como dicen estas definiciones, un emprendedor es aquel que realiza una iniciativa, asume un riesgo, es el que descubre una oportunidad y toma riesgos económicos y emocionales y empieza un negocio propio, obviamente para obtener un beneficio. Es aquella persona que al identificar algún tipo de oportunidad de negocio organiza una serie de recursos para ponerlos a disposición, para operar, para producir, para transformar la realidad con el fin de cumplir un objetivo en común. Elementos comunes de las definiciones de emprendedores: riesgo, incertidumbre, motivación, ganancia, rentabilidad, negocio. Todos esos elementos componen a la definición de un emprendedor. Ahora bien, podemos definir al emprendedor de un concepto o un punto de vista amplio y uno estricto. Emprendedor desde el punto de vista amplio somos todas las personas, todos los seres humanos somos emprendedores, desde el punto de vista amplio. Un emprendedor es aquel que termina el colegio secundario y se inscribe en la universidad, está emprendiendo la vida universitaria, es la militancia política, emprende una actividad política, emprende una actividad política. Alguien que viaja está emprendiendo un viaje. Desde el punto de vista amplio, todas las personas son emprendedoras. Ahora bien, desde el punto de vista estricto, la definición, el concepto estricto, no todos son emprendedores, pero sí pueden serlo. Desde el punto de vista estricto, el concepto de emprendedor se relaciona con estas definiciones. ¿Relacionadas a qué? A las empresas y a los negocios. A las empresas y a la actividad económica. Desde el punto de vista estricto, el emprendedor debe asumir un riesgo, tomar decisiones y obtener un beneficio. Etimológicamente, fíjense, de la naturaleza de la palabra emprendedor, proviene del latín que significa tomador de decisiones, resolución de problemas. La propia naturaleza de la palabra emprendedor ya nos define un movimiento constante, nos define una persona que constantemente está tomando decisiones y constantemente está en movimiento hacia adelante. Relacionando el concepto de emprendedor, apuntando hacia los negocios y las empresas, no podemos dejar de definir o diferenciar los dos tipos de emprendedores que existen desde el punto de vista de la naturaleza del emprendedor relacionado a los negocios. Tenemos al intrapreneur y al entrepreneur. El intrapreneur es aquella persona que ya forma parte de una organización, forma parte de una compañía, pero tiene como principal función o el principal objetivo el de innovar, el de crear. Pero dentro del marco o dentro de la estructura de la compañía para la cual está prestando servicios, no asume riesgos, tiene una jornada laboral preestablecida, tiene una retribución fija que sería su salario, su sueldo. El intrapreneur trabaja como colaborador para buscar el beneficio, pero para la estructura, para la compañía o la organización para la cual lo contrató. Es como que emprende dentro de cierto marco o de cierta regulación estructural. A diferencia del entrepreneur, que es aquel que crea esa empresa. Es el que crea y desarrolla ese negocio. Es el que asume el riesgo. Es el que se decide a sobrevivir al estrés de equivocarse constantemente. Es el que está dispuesto a buscar o desarrollar una idea en particular
poner a disposición los recursos necesarios para ejecutar e implementar esa idea, y es el que va a asumir el riesgo de la financiación para poder hacer sustentable ese proyecto en el tiempo. Estas dos son los dos grandes tipos, en base a la naturaleza, al concepto de emprendedor, en que se diferencian relacionando al concepto de emprendedurismo a la actividad empresarial o a la actividad económica, o a los negocios propiamente dicho. Pero también tenemos diferentes tipos de emprendedores, ya en base a qué emprenden, a qué función o a qué tipo de proyecto van a emprender, a qué tipo de necesidad van a satisfacer con su idea, con su proyecto de inversión, con su emprendimiento. Tenemos a los emprendedores sociales, son aquellas personas que emprenden una idea, un proyecto para satisfacer una necesidad colectiva, una necesidad que está en la sociedad, ¿sí? Una necesidad que muchas veces también la satisface el Estado a través de sus recursos públicos. Tenemos al emprendedor especialista, aquella persona que tiene alguna formación técnica, alguna formación académica, algunas habilidades técnicas específicas y desarrolla un emprendimiento relacionándose con su formación, con sus conocimientos. Tenemos al emprendedor multifuncional, es uno de los más conocidos en la jerga empresarial, de las mini pymes, por así decirlo. Es aquel emprendedor que tiene diferentes actividades en paralelo, diferentes líneas de negocios, las atiende paralelamente a través de un referente, pone un director general en una está como accionista, en otra participa de la asamblea. Tiene diferentes actividades que abastecen a las finanzas personales de él y obviamente de cada uno de sus negocios. Tenemos el emprendedor por accidente, aquella persona que no busca la ambición de desarrollar un proyecto de inversión o de desarrollar un negocio, pero a través de la idea original, con el correr del tiempo, va tomando forma y luego se transforma en una gran empresa. Es el típico caso de Facebook, donde la aplicación o la plataforma virtual fue generada o desarrollada solamente para una comunicación interna entre los estudiantes de una universidad y hoy termina siendo una de las empresas más grandes del mundo. Tenemos al emprendedor inversionista, es el famoso socio capitalista, ¿sí? Es el que aporta el capital necesario, el que invierte en el negocio y participa a través de la distribución de dividendos, pero no participa activamente en el negocio. Y tenemos el emprendedor por necesidad, que creo que hoy en día en nuestro país es el más conocido, lamentablemente por la coyuntura, por el contexto en el que estamos atravesando. Es aquella persona que o no tiene un trabajo estable y necesita emprender justamente para satisfacer sus necesidades, o es aquella persona que al tener un trabajo fijo y estable no es suficiente para subsistir o cubrir todas sus erogaciones y entonces necesita emprender algo, al menos en su tiempo libre, ¿sí? Es aquella persona que necesita otra fuente de ingreso alternativa a la que ya está teniendo o necesita efectivamente una fuente de ingreso principal que no la tiene. Todos estos tipos de emprendedores que hemos visto tienen este gráfico en común. Este gráfico fue sacado del libro de Andy Freire, un autor muy relacionado con el emprendedurismo, el liderazgo, los trabajos en equipo, del libro Pasión por Emprender. A este gráfico se lo denomina el triángulo invertido y nos define los 3 elementos principales de todo emprendedor. La idea, el capital y el emprendedor propiamente dicho. Y fíjense que el triángulo está invertido. ¿Qué significa eso? Que todo recae y se sustenta en el emprendedor, en la persona. El emprendedor es el que debe llevar adelante la idea, debe transformarla y materializarla en un proyecto, debe conseguir el capital para llevar adelante, ejecutar e implementar y desarrollarlo y hacerlo crecer a ese proyecto. Sin el emprendedor no existe emprendedurismo, obviamente, es una afirmación bastante lógica. Haciendo una analogía, sin jugadores de fútbol no salimos a jugar el partido. Pero si tenemos los jugadores, pero no tenemos la pelota o no tenemos la cancha, tampoco. ¿Me explico? Esto es lo mismo, no tenemos el emprendedor, tenemos la idea y el capital. ¿Quién lo lleva adelante? No hay nadie. Pero si nos falta la idea, pero tenemos el emprendedor y el capital, ¿a dónde invertimos ese capital? Lo vamos a terminar gastando. ¿Me explico?
Entonces, la principal necesidad para que exista emprendedurismo es del emprendedor. Para darle otro orden de prioridades, luego tenemos la idea y por último el capital. Pero no porque sea lo menos importante, sino porque existen más alternativas de conseguir. Si yo no tengo capital propio, puedo conseguir capital ajeno, puedo pedir un préstamo, un crédito. Y hoy en día, con todo esto de la pandemia, también hay un cambio de paradigma en que no solamente el capital es aquel activo fijo o es el dinero que tenemos que ponerlo a disposición de un proceso de producción para elaborar productos o servicios que luego los fabriquemos y los comercialicemos en el mercado. Hoy en día el capital está dado mucho por el capital del conocimiento, la transferencia del conocimiento, la transferencia de la tecnología. La tecnología y el conocimiento son los capitales más importantes hoy en día en todo este contexto, en toda esta situación que estamos atravesando. Hay muchas personas, muchos profesionales, que con un pequeño capital, una notebook, hoy en día emprendieron oficinas o asesoramientos profesionales de manera independiente a pymes, a micropymes, a inversores, a grandes empresas. Obviamente, estos tres elementos hay que conseguir un cierto equilibrio. El emprendedor tiene que cumplir con ciertas características para desarrollar esa idea. Esa idea debe ser con cierto grado de concreción, con cierto grado de realidad y que permita al emprendedor llevar adelante. Y el capital, de alguna manera, hay que conseguirlo. No existe emprendedurismo o no existe emprendimiento que no demande erogaciones de dinero o de capital. Pero esos elementos no son suficientes para emprender. El emprendedor precisa y debe tener ciertas habilidades para llevar adelante un emprendimiento. El emprendedor debe tener una visión clara de a dónde quiere llegar con su negocio. Debe tener una visión clara que sea el norte para su equipo de trabajo, para él y para todos los que rodean y trabajan por el emprendimiento que él está desarrollando. Debe tener iniciativa y pasión. Podemos tener la idea, tener una idea muy clara, muy concreta, pero si no damos el primer paso nosotros, no lo va a dar nadie. Y lo único que mantiene vivo al emprendimiento es la pasión y la ambición con la que cuenta ese emprendedor. Y ojo, no estoy diciendo ambición desde el punto de vista del dinero. No. Ambición desde el punto de vista de querer superarse constantemente, querer crecer día a día. Día a día plantearnos un objetivo, un desafío y superarlo. Con eso me estoy refiriendo cuando digo ambición. Obviamente debe ser un líder, debe demostrar un liderazgo para sus trabajos de equipo interno, para sus clientes, sus proveedores, la comunidad, el mercado, con todos sus stakeholders, debe mostrar liderazgo. Los stakeholders son todos aquellos agentes o las personas que tienen algún tipo de interés o les afecta de alguna u otra manera el accionar de una organización o de una empresa en la vida de cada uno, ¿sí? Entonces, debemos tener un liderazgo muy marcado, ya sea liderazgo situacional, liderazgo emocional, pero debemos marcar un norte para todos nuestros equipos de trabajo. Debemos ser resolutivos, eso va a generar confianza. Si nosotros nuestra toma de decisiones no resuelve problemas, no resuelve inconvenientes, todos nuestros equipos pierden confianza en nosotros, porque no podemos o no somos capaces o no demostramos capacidad para resolver problemas. Debemos ser creativos y esa creatividad que nosotros apliquemos, ya sea para nueva línea de negocios, nueva línea de productos o servicios, nuevos mercados, nuevas alternativas de inversión, deben tener un cierto grado de asertividad. Deben ser asertivas esas decisiones, deben demostrar resultados positivos. Y obviamente, no todo es color de rosas en el emprendedurismo, debemos tener mucha capacidad de aprendizaje. Capacidad de aprendizaje la acompañaría con capacidad de escucha también. Y todo eso se traduce en un optimismo muy marcado que caracteriza a los emprendedores. Si nosotros como emprendedores no estamos preparados para el error, para el fracaso, para caernos y volver a levantarnos, no quiero decir imposible, porque en el emprendedurismo para nosotros no existe nada imposible. En el emprendimiento lo que se usa es, lo único imposible es aquello que no lo intentás, ¿sí? Pero si una persona
no tiene capacidad de aprendizaje, no tiene optimismo a través de sus errores, los emprendedores, ¿qué decimos? Bueno, nos equivocamos, pero ¿qué sacamos de acá? Aprendizaje. ¿Qué sacamos como resultado de este error o de esta equivocación? Que eso no lo tenemos que volver a hacer. Entonces vemos el lado positivo de las cosas, vemos el vaso medio lleno, no medio vacío. Esas personas que emprenden algo y no tienen esta capacidad, va a ser muy poco probable que puedan desarrollar o seguir creciendo en ese emprendimiento o en la vida como emprendedor. Entonces, ahora estamos en condiciones de preguntarnos o formularnos una pregunta intermedia para responder la pregunta inicial. ¿Yo puedo emprender? Que es diferente a que yo si soy o no emprendedor. Yo puedo emprender, sí, vos podés emprender, todos podemos emprender. Lo único que necesitas como motor, como principal motivador es la idea. Con la idea en la cabeza, algo intangible, algo tan abstracto, la tenés que bajar a la realidad. Vos podés emprender, siempre podés emprender. Ahora, tenés o debés elaborar el origen. El origen de todo emprendimiento es la idea. Luego viene lo demás. Emprendedor e idea es el momento cero. Es el momento cero de todo emprendimiento. Ahora, es difícil a que si yo puedo emprender, yo con capital puedo emprender, pero me falta la idea, ¿dónde invertir ese capital? Es diferente la respuesta que si yo puedo emprender a la pregunta que nos hicimos hoy al principio, si yo soy o no verdaderamente un emprendedor. Pero si ya respondimos que sí puedo emprender, que tengo una idea o tengo un pensamiento abstracto que me falta darle forma, me falta concretarlo, estructurarlo, tengo ganas, ya estamos más cerca de responder afirmativamente a esa pregunta. Pero ahora bien, tengo la idea, estoy motivado, siento que tengo ciertas habilidades o ciertas similitudes con la gente que emprende. ¿Cómo empiezo? ¿Por a dónde voy? ¿Cómo avanzo? En los emprendimientos, o en la jerga del emprendedurismo, nosotros vinculamos y relacionamos mucho a un emprendimiento, ya sea con la vida de un hijo o la vida de un árbol, de una planta, ¿sí? El emprendimiento, por eso lo dividí en dos etapas, en dos procesos. El proceso de arriba es todo el proceso antes del momento cero, antes que se desarrolle el proyecto en sí, es de la idea, cómo nace la idea. La idea sería el momento de la concepción del nacimiento del ser humano, por así decirlo. Comenzamos con una idea, luego relacionamos o aplicamos ciertos estudios antes de la inversión, por eso dice estudios de preinversión, son diferentes tipos de análisis, desde menor a mayor profundidad de análisis, un estudio de perfil, prefactibilidad y factibilidad, para que nos determinen si verdaderamente nuestra idea tiene cierta probabilidad de concreción y de desarrollo. Si nos va a ser rentable o no la realización de ese emprendimiento. ¿No es cierto? O sea, si no vamos en contra de ninguna norma, de ninguna ley, si los recursos con los que tenemos nos van a permitir comenzar, si estamos apuntando bien al mercado que nosotros queremos atender. Y si esos resultados dan positivos, comenzamos a alimentar a ese bebé, a ese proyecto, comenzamos a regar a la planta. ¿Qué hacemos? Empezamos a darle inversión. Y luego ese emprendimiento comienza a operar, comienza a crecer, comienza a vivir, comienza a desarrollarse. Eso se relaciona ya con el gráfico que está más abajo. Comenzamos con la idea, como dijimos, la puesta en marcha, entre el paso 1, la etapa 1 y la etapa 2, es donde va incluido el gráfico de arriba, el desarrollo de la idea. Luego se desarrolla, se consolida y volvemos a invertir. ¿Por qué volvemos a invertir? Porque a un proyecto no se invierte solamente en el momento inicial, no se realiza solamente la inversión inicial. Porque si nosotros hacemos la inversión inicial en el momento cero, financieramente hablando, en el flujo de fondos, en el momento cero, inversión inicial, 3 millones de pesos, si nosotros el resto de la vida del emprendimiento no invertimos nuevamente, significa que no estamos emprendiendo. Amesetamos el crecimiento, el desarrollo del proyecto. A una persona, a un bebé, a un hijo, no le damos de comer solamente cuando nace.
A una planta no la regamos solamente cuando plantamos la semilla. La alimentación de todo proyecto es la inversión. ¿Me explico? Y obviamente cuando llega la madurez, también hay decisiones que tomar. Cuando llega a la cima de la vida del producto, de la vida del proyecto, generalmente un producto, el ciclo de vida de un producto, se relaciona con el ciclo de vida de un proyecto, una inversión, también debemos tomar decisiones. Cuando nuestros hijos crecen o la planta crece, hay que tomar decisiones hacia dónde sigue, a dónde va. Y si fracasamos también. En todo momento el emprendedor toma decisiones. Un día que un emprendedor no toma decisiones, no está emprendiendo. Entonces, a través de estas diferentes etapas nos preguntamos nosotros, como emprendedores, como creadores de ese proyecto, como padres de esos hijos, como agricultores de esas plantas, ¿cómo acompaño mi emprendimiento? ¿Cómo es la mejor forma que yo puedo llevar adelante para que mi proyecto llegue a donde yo pensé o donde yo tuve la visión que íbamos a llegar cuando lo creé? Punto número 1 y el principal, armando un buen equipo de trabajo. Hay muchos proyectos que yo conozco, de colegas, de conocidos, en donde el proyecto venía trabajando y creciendo a un ritmo exponencial. El emprendedor, el creador, era un tipo que todos los días atendía su negocio como si fuese lo único que tenía en la vida. ¿Pero cuál era el proyecto? ¿Cuál era el problema, perdón? El equipo de trabajo. Y no estoy haciendo referencia a armar un buen equipo de trabajo relacionado a los mejores administradores, a los mejores contadores, los mejores abogados, los mejores ingenieros, no. Sino un equipo de trabajo basado en la confianza como principal valor. Primero la confianza, la lealtad, después viene todo lo demás. Lo demás se aprende, lo demás se estudia. Pero si no tenemos un equipo de trabajo confiable, leal, responsable, es altamente probable que nuestro proyecto fracase por un problema interno de nuestra organización. ¿Cómo lo acompaño a mi proyecto? Desde mi proyecto hacia afuera, hacia el mercado, generando contactos con proveedores, generando contacto con clientes, con instituciones, con el Estado. Todo ese contexto que rodea a mi proyecto, a mi emprendimiento, es necesario que me vean a mí haciendo, esto se llama en la jerga del emprendedurismo, hacer publicidad implícita, ¿sí? Ahí viene el dueño de tal empresa, él es el fundador o el creador de este emprendimiento. Volvemos a hacer lo mismo, volvemos a generar o a ejercer liderazgo, tanto en el ambiente interno de nuestra organización, con nuestros equipos de trabajo interno, como en el ambiente externo que rodea a nuestro emprendimiento. Obviamente debemos medir los resultados contables, resultados económicos, resultados financieros, resultados operativos, resultados de clima laboral. Los resultados que no se miden no se controlan, por ende, no se pueden corregir los desvíos, no se pueden tomar decisiones, y volvemos a lo mismo. Un emprendedor que no toma decisiones no está emprendiendo. A través de ese trabajo de contactos debemos fidelizar a los clientes, debemos comprender que no solamente brindamos un producto o un servicio, sino que satisfacemos necesidades humanas. Justamente la misión de todas las empresas, de todas las compañías, no se define en base a un producto o un servicio, se define en base a las necesidades humanas que satisface ese producto o servicio. Y debemos, obviamente, detectar segmentos de clientes objetivos, determinar a qué segmento yo apunto, qué segmento estoy atendiendo, qué necesidades de ese segmento estoy satisfaciendo yo con mi producto o servicio. Si hay algún nicho que está siendo dejado de lado por el rubro en el que yo estoy, si conozco verdaderamente las necesidades de un punto de vista integral de mis consumidores, de mis clientes, y con esto yo puedo llevar adelante y acompañarlo a mi proyecto para que transcurra, ¿no es cierto?, las diferentes etapas del ciclo de vida de todo emprendimiento. Ahora bien, todo emprendimiento tiene dos caminos posibles, de manera muy resumida. O llegamos al éxito
a la cúspide, es un gran logro el proyecto que comenzamos, que encaramos, o fracasamos. Pero si llegamos al éxito, a la cúspide, no está todo terminado. No es, ya cumplí mi misión, muchas gracias por todo, nos vemos en otro momento. No. Hay muchos emprendimientos, muchos proyectos que fueron un éxito y fracasaron. Es más, muchos se preguntan, ¿qué pasó? Si esta empresa era rentable, tenía liquidez, los principales indicadores que nos demuestran que mi emprendimiento está funcionando de manera correcta es si tengo resultados positivos, si tengo ganancias, si tengo liquidez, si puedo hacer frente a las deudas de corto y mediano y largo plazo, si los pasivos los tengo controlados. Eso significa que estoy gestionando los recursos de manera correcta, estoy optimizando la utilización de los recursos. Estoy satisfaciendo la necesidad del mercado porque estoy vendiendo. Estoy agregando valor a lo que yo ofrezco. Eso me lleva al éxito. Esa es la situación de éxito de un emprendimiento. Ahora, ¿ahí termina la película? No. En una situación de éxito es tan peligrosa como el fracaso mismo. Porque en la situación de éxito el emprendedor cree que ya no tiene nada que aprender. O sea, no tiene ninguna etapa de aprendizaje le queda pendiente. Y está muy equivocado. En el momento de éxito es cuanto más emprendedurismo debemos sacar de adentro de uno, porque es cuando ya tuvimos una idea y ahora no tenemos otra. Es volver a ser el emprendedor que hace 10, 15, 20 años creó esto y tengo que volver con 20, 30 años más a volver a pensar en crear algo nuevo, en innovar. Yo debo innovar, ya sea diversificando la línea de productos o servicios, diversificando el mercado, diversificando el rubro, dentro de la misma organización, con otra organización, asociándome con otros negocios. Debo apalancar los costos. Todo crecimiento trae aparejado costos, mayores costos. Los costos fijos pasan a ser costos variables ahora. Yo, por ejemplo, emprendí en un emprendimiento gastronómico, emprendí en el ejercicio profesional de manera independiente, hoy en día estoy emprendiendo en el rubro de logística, entonces, logística última milla, por ejemplo, vamos a ese ejemplo, logística última milla es lo que hacemos nosotros. Va a llegar un momento, y estoy confiado, y con esa motivación lo encaramos, de que vamos a llegar al momento de éxito, vamos a llegar al punto de éxito. ¿Y ahí qué tenemos que decidir? ¿Cómo diversificar? ¿Hacia dónde apuntar? ¿A dónde ir? Podemos hacerlo dentro del mismo rubro, que dentro de todo complementás la estructura, venís ya con las sinergias generadas del momento cero, y podemos hacer logística de abastecimiento, por ejemplo, logística de cross-docking. Pero si no podés hacerlo dentro del mismo negocio, tenés que aperturarte y abrir otras líneas de negocio que complementen a tu proyecto, a tu emprendimiento actual. Y volvemos a lo mismo. Como dice el slide que le estoy mostrando, no quedarse quietos es el secreto, es la base de todo emprendedor. Vamos a la otra cara de la moneda. Nuestro emprendimiento fracasa. No puedo emprender, no, negativo. Tenés que seguir emprendiendo. Una caída, un fracaso, una caída para un emprendedor, como dice el slide, es la oportunidad para tomar mayor impulso para volver a emprender, para volver a generar otra idea, otro proyecto. Nunca debemos abandonar la vida del emprendedurismo porque nunca sabemos cuándo va a ser la correcta. ¿Qué pasa si emprendí 10 veces y las 10 veces fracasé? ¿Y si el siguiente emprendimiento era el correcto y con ese yo hacía la diferencia? ¿Llegaba al éxito? Nunca lo voy a saber porque nunca lo llegué a hacer. Por eso para los emprendedores lo único imposible es aquello que no se intenta. Y para que tengan una idea de
lo importante que es el emprendedurismo, sobre todo en nuestro país, les traje algunos números relacionados al último año, al 2019, que los publicaron este año 2020, que en promedio en el país existen 605.000 empresas aproximadamente a nivel nacional, obviamente registradas e inscritas desde el punto de vista impositivo, legal, laboral, de las cuales, miren este indicador, el 99,8% son pymes. Y de ese 99,8%, 83% son microempresas y solamente el 16,8% medianas empresas. Y solamente el 0,2% restante son grandes compañías. Si con esos números no entendemos que la actividad económica interna, al menos de nuestro país, está llevada adelante por emprendedores, por pequeños, micros y medianos emprendedores, y no entendemos la importancia que tiene el emprendedurismo en nuestro país, es algo para prestar atención y para tener en cuenta, ¿sí? Los emprendedores son los que crean puestos de trabajo, los que crean valor. Fíjense, y de esos emprendimientos que se generan, solo el 10% sobrevive los primeros 2 años. O sea, un emprendimiento que no sobrevivió 2 años ni siquiera nació, ¿sí? Ni siquiera llegó a nacer el proyecto, no. En 2 años ni siquiera uno, más hoy en día, ni siquiera recupera la inversión inicial. No empieza a generar ganancias todavía. Tiene que ser una tasa de rentabilidad muy alta para que en 2 años yo ya tenga beneficios económicos. Y en el país ni siquiera el 10% supera los 2 años de vida. Y eso que Argentina, fíjense, está entre los 20 países con cultura emprendedora más importante, más grande del mundo. Obviamente, la coyuntura, el contexto del país acompaña. La cultura del argentino, ¿cuál es? No nos conformamos con nada, no estamos satisfechos nunca, ¿sí? Tenemos un trabajo, pero vemos una alternativa, vemos de hacer esto. Siempre estamos en constante búsqueda de generar diferentes alternativas o líneas de ingreso, ¿sí? Ya sea por placer, por ambición, por poder, pero el argentino siempre busca emprender algo. Eso se relaciona obviamente con la realidad en la que vivimos. Hay países donde hay cierta estabilidad económica, cierto equilibrio macroeconómico, en donde la sociedad, con un ingreso promedio, con un trabajo normal, una jornada laboral normal, vive, consume, gasta, ahorra e invierte, ¿sí? Muchas veces el argentino por necesidad es la que fomenta ese emprendedurismo, pero gracias a eso estamos dentro de los 20 países con cultura emprendedora más importante del mundo. Ahora bien, ¿qué debo tener en cuenta? Para emprender? Como habíamos dicho, vimos las diferentes definiciones de emprendedor, vimos los diferentes tipos de emprendedor, vimos cuáles son las habilidades que debe tener un emprendedor para llevar adelante un proyecto de inversión, pero hay elementos que debemos tener en cuenta, no que son intrínsecas de la persona que emprende, ¿sí? Sino que hacen a un todo, a la organización, a la empresa, a la persona, al creador, al fundador y al trabajo de equipo. Debemos conocer el producto y el servicio que ofrecemos, pero no para saber qué es lo que vendemos, sino para saber qué estamos satisfaciendo a nivel persona, a nivel consumidor, a nivel mercado. Si yo ofrezco un producto o un servicio y no sé qué está satisfaciendo, entro en lo que se denomina una miopía de marketing, porque lo que evoluciona, lo que va mutando con el correr del tiempo, son las necesidades humanas. Los productos y los servicios se van adaptando a ese cambio, se van adaptando a esa evolución de necesidades humanas. El producto o el servicio es un medio por el cual yo satisfago una necesidad en el consumidor. Eso también, ¿cómo lo puedo hacer? Conociendo integralmente a los clientes. Debo conocer de una manera integral sus necesidades, cómo se comporta, dónde se mueven, qué buscan, qué no quieren, qué no les gusta.
Y debemos obviamente no enfocarnos solamente en el dinero. Hay un concepto muy errado que el emprendedor siempre busca el dinero, la diferencia, hacer diferencia con el negocio. No es que es mentira, pero no es el único objetivo. Pero tampoco está mal. Una empresa, un emprendimiento que no busca rentabilidad, termina siendo perjudicial para la comunidad donde está. Termina siendo perjudicial para la sociedad, para el mercado, porque no invierte, no va a poder pagar los sueldos, no va a poder pagar los proveedores, no va a generar inversión en investigación y desarrollo, no va a proponer calidad en el producto o el servicio que va a ofrecer al mercado. Obviamente que el dinero, el flujo de fondos es lo principal, es lo que va a mantener sustentable a mi proyecto en el tiempo. Pero lo más importante para el emprendedor es el sueño, es aquella ambición que se propuso al momento de crear ese emprendimiento, de crear ese proyecto. Y para eso, para cumplir ese sueño, debemos tener en claro el plan de negocios. Debemos tener en claro qué ofrezco, qué insumos o recursos necesito para producir eso que yo voy a ofrecer, cuál es mi estructura de costos, cómo se compone el costo de producción, el costo de venta, mi producto o servicio, a quién ofrezco, qué segmento, qué mercado atiendo yo, cómo me relaciono y cómo comunico yo a ese mercado, y cuáles son la estructura o la fuente de ingreso principal que yo tengo para cubrir los costos de mi proyecto. Obviamente, como lo dijimos hoy, todo esto no es posible o es prácticamente difícil de llevarlo adelante si no armamos un equipo óptimo de trabajo, relacionado obviamente con la confianza y tener equipo de trabajos técnicos asesorándonos en el proyecto. Debemos ser persistentes. Los emprendedores son personas que no aceptan un no como respuesta. Insistimos, insistimos, insistimos hasta que logramos cumplir el objetivo. Y también es necesario rodearte de otros emprendedores, de otros rubros o rubros similares para compartir experiencias. Hoy en día está muy a flor de piel el tema del emprendedurismo. Hay instituciones, cámaras de emprendedores, organizaciones que asesoran y capacitan a los emprendedores. Las universidades en sus diferentes facultades también están incluyendo materias relacionadas al emprendedurismo. Entonces es muy importante tener en cuenta estas variables al momento de emprender un proyecto. Pero también hay un momento muy importante y muy difícil de decidir, y por ahí uno se niega como emprendedor, más si arrancó solo, se niega que ese momento llegue, es la de decidir si necesito o no un socio. Y acá hay que hacer dos diferencias. Yo puedo generar la idea y comenzar el proyecto ya con un socio, ¿sí? Puedo generarlo ya con un socio. Generalmente se distinguen entre fundador y cofundador del proyecto. O puedo comenzar la idea de desarrollarlo el proyecto yo solo y en el medio del camino, en el medio del desarrollo de vida del proyecto, incorporar a un socio. Pero antes de eso debo preguntarme si es necesario incorporar un socio, sí o no, ¿por qué? ¿Sí? En la cultura general, muchos dicen, no, el socio no tiene que ser familiar, no tiene que ser amigo, porque si hay dinero de por medio. Yo pasé por todas. En un emprendimiento tuve de socio un amigo, nos peleamos, otro emprendí solo, hoy en día estoy emprendiendo con un amigo también y nos estamos llevando bien. O sea, el socio va más allá. Hay que definir primero si necesito o no y luego qué tipo de socio necesito yo. Si necesito un socio operativo, que esté en el día a día en la operación porque yo no puedo. Que esté en el día a día con los operarios, con los choferes, en la producción. O si necesito un socio inversionista. Si necesito solamente el capital. Necesito solamente su aporte de activos o de recursos en el emprendimiento. O necesito un socio estratégico. Yo estoy en el día a día. Necesito a alguien que tome decisiones de negocios, que genere nuevos mercados, que genere nuevos clientes. Eso es lo que va a llevar adelante la convivencia entre el emprendedor, propiamente dicho, y el socio.
Definir si necesitamos o no, pero definir qué tipo de socio necesito yo. ¿Cómo acuerdo con él a futuro? ¿Qué aportamos cada uno? Siempre tiene que ser algo equitativo. Equitativo no significa que sea el 50% y 50%. No, eso está mal. Eso es un error. Cada uno aporta lo que puede. Pero también la retribución tiene que ser directamente proporcional o lineal a lo que yo aporté al emprendimiento. ¿No es cierto? Si yo aporté el 100% del capital, está bien, los dividendos, las regalías me las tengo que llevar, pero si mi socio aporta tiempo y trabajo y esfuerzo, también hay que encontrar una forma de ser equitativo en la distribución entre él y yo. Por eso hay que definir muy bien la participación de los socios, los honorarios, los dividendos, cómo lo distribuimos, ya una vez que hemos decidido incursionar o continuar con el proyecto a través de una sociedad. ¿Y es posible convivir con un socio a largo plazo? Sí, es posible. Lo que es prácticamente muy difícil es generar, desarrollar y hacer crecer al éxito un emprendimiento solo. Hacer solo es muy difícil. Es muy difícil, sin un equipo de trabajo, sin un socio que te acompañe, que te apoye. Es prácticamente muy difícil llevar adelante. Esto es como cuando uno estudia también. Son muy pocas las personas que terminan o se reciben en una carrera universitaria solos. No, generalmente tenemos un equipo de estudio, que sería nuestro equipo de trabajo, y tenemos uno o dos con los que vamos a la par y nos recibimos prácticamente juntos, que sería mi socio, mi partner en este emprendimiento. Entonces, ahora les quiero compartir un video, que como cierre de este video vamos a tener la posibilidad de encontrar la respuesta, que ya la está diciendo ahí el título de este slide, respondiendo a la pregunta que nos hicimos al inicio. Con todos estos elementos, estas herramientas, estas definiciones que vimos hoy, estamos en condiciones de decir, yo sí soy un emprendedor, yo sí me considero un emprendedor y yo sí puedo emprender. Les quiero compartir este video, por favor me dicen si se escucha bien, para hacer luego un breve resumen y una conclusión de esta exposición.
Bueno, creo que el video habla por sí solo y es una muy buena forma de resumir, una muy buena manera de resumir todo lo que hemos visto hasta acá y para concluir de que cualquiera puede ser un emprendedor, cualquiera puede emprender. Si no te contratan, nosotros desde el punto de vista de la universidad, de la formación profesional, si no te contratan en una empresa, armá tu empresa, generá tu idea, armá tu equipo de trabajo, asumí los riesgos, equivocate, aprendé y sobre todas las cosas genera confianza en el consumidor, en el mercado, genera confianza en tus proveedores, en tus equipos de trabajo. Con esto quiero cerrar. Muchas gracias a todos. Cerramos con algunas frases de grandes emprendedores como el que vimos recién, Steve Jobs. Si tú no trabajas para tus sueños, alguien te contratará para que trabajes para los suyos. Esa es una frase muy importante y creo que él la llevó adelante creando una de las empresas más importantes del mundo en tecnología. Muchas gracias a todos por su participación. Bueno, para ir cerrando, ahora van a mandar la asistencia a los chicos por el chat y vamos a responder algunas preguntas. Bien, perfecto. En este caso hay 5 ejes de preguntas. La primera es el eje logístico, en el cual preguntaron, para empezar, ¿qué herramientas son importantes? Canvas, redes sociales. ¿Cómo afectan las redes sociales a los emprendimientos? ¿Es Instagram la herramienta más importante ahora? ¿Y cómo fidelizar a los clientes? Bien. Canvas es un modelo de negocio, un modelo de plan de negocio, ¿sí? Muy importante. Hay otros modelos de planes de negocio, pero el elemento más importante que yo tengo que plasmarlo, materializarlo en un Canvas, es la idea. Si yo no tengo la idea, no tengo posibilidad de plasmar esa idea en un modelo de negocio Canvas, ¿sí? Canvas es una traducción, una simplificación de la idea y del proyecto que yo tengo. Pero lo que alimenta al Canvas es la idea propiamente dicho. Hoy en día las redes sociales, obviamente, es una de las herramientas principales para lo que es la publicidad, el marketing y dar a conocer nuestro producto y servicio. Siempre me preguntan qué herramienta o qué red social es más importante, si Facebook, Twitter, Instagram. Y depende mucho de a quién yo estoy atendiendo, a dónde va dirigido mi producto, a dónde va dirigido mi servicio. Si yo ofrezco al mercado un servicio que mi target o mi segmento promedio son las personas de 50 años para arriba, y muy difícil Instagram sea la herramienta más importante para dar a conocer mi producto y servicio porque ninguno la va a usar. Entonces, ¿qué te define a vos? ¿Con qué yo doy a conocer mi producto o servicio? El segmento de mercado, el cliente, el consumidor. El consumidor es el reloj de mi emprendimiento. Y creo que la última era cómo fidelizo, ¿cómo decía Yara? ¿Cómo fidelizar a los clientes? ¿Cómo puedo fidelizar a mi cliente? Primero, antes de ofrecer algo para fidelizar a mi cliente, debo conocerlo. Debo tener lo que se denomina en tecnología un SRM, un sistema de seguimiento de clientes, ¿sí? Debo saber qué necesita, qué no necesita, qué le gusta, cuándo compra, por qué compra, cómo paga, cuáles son sus necesidades que yo estoy satisfaciendo y cuáles tienes insatisfechas. Y luego de ahí yo sí puedo fidelizarlo. ¿Cómo? Ofreciéndole lo que busca, satisfaciendo su principal necesidad, pero sabiendo que hay otras necesidades latentes, ofreciéndole un muy buen servicio postventa. Hoy en día los servicios postventa prácticamente no existen. Ofreciéndole asesoramiento, poniendo al cliente le gusta que lo atiendan de manera exclusiva y personalizada, ¿sí? Por eso es una estrategia de Walmart, por ejemplo, donde ustedes si entran al Walmart, no es que cada uno se va a buscar su producto, sino que hay áreas específicas de Walmart donde tienen un vendedor en un supermercado, donde generalmente uno está acostumbrado al supermercado de ir, buscar lo que uno necesita, va a la caja, paga y se va.
En cambio, en Walmart, una estrategia de fidelización de clientes es poner en el área de ferretería, en el área de camping, en el área de herramientas, vendedores encargados de esa área, especialistas en esa materia, en ese rubro, para atender a los clientes. Buenísimo. El otro eje en el que preguntaron fue el eje económico pandemia. Preguntaron, ¿el daño ocasionado por la pandemia en lo económico y en lo psicosocial, cómo afecta a los emprendimientos? ¿Qué medidas tiene que tomar el gobierno para incentivar los emprendimientos? ¿El emprendedurismo puede ser una herramienta para salir adelante en el futuro? ¿Es rentable hoy en día? Bien, a ver, vamos por partes. El efecto pandémico en la economía, hay que distinguir dos efectos o dos consecuencias, en la Argentina sobre todo, ¿no? En la Argentina tenemos el efecto pandemia, que fue mundial, pero también tenemos un agregado más que el efecto cuarentena infinita, por así decirlo, que es aún más grave, que eso en otros países no se da, ¿sí? Entonces, el efecto pandemia y cuarentena generó un impacto tremendamente negativo, como lo decía Martín hoy a la mañana, en la actividad económica interna, en la actividad de las pymes. Es conocimiento público la cantidad de emprendimientos y pequeñas y medianas empresas que cerraron este último año por la pandemia. Ayer se veían las noticias, hay rubros gastronómicos, hoteleros, el turismo, la educación que recién está empezando a generar una reapertura, ¿sí?, programada, escalonada de sus actividades. Entonces, el efecto pandemia fue muy negativo. Y a eso agreguémosle el efecto cuarentena. Ahora, ¿es rentable o no? Creo que decía una pregunta, emprender. Y eso es lo que depende ya. ¿Qué vas a emprender? O sea, ¿qué te determina el éxito o el atractivo de una industria, de un rubro? Dos cosas. El posicionamiento que vos podés lograr en la industria y la rentabilidad que genera. ¿Cómo genero yo la rentabilidad? ¿Cómo analizo si es rentable mi proyecto? Debo analizar estructura de costo por un lado y estructura de ingresos por otro. ¿Qué capital voy a invertir? ¿Qué tasa quiero yo recibir como retribución de mi aporte de capital? ¿Y en qué plazo yo estoy aceptando recuperar? ¿Qué periodo recupere la inversión yo acepto para generar nuevas ganancias y generar nuevos capitales? De eso depende si es rentable o no. Hay proyectos que no son rentables que se hacen rentables con el tiempo, ¿no es cierto? Muchas de las grandes empresas, Google, Facebook, Apple, en sus inicios, cuando estaban en situación de idea o de anteproyecto, les era muy difícil conseguir inversiones porque nadie confiaba en que esos emprendimientos iban a ser rentables. Fíjense ahora, ¿sí? El emprendedurismo, como decía una de las preguntas, no solamente ahora, sino que siempre fue una herramienta para salir adelante. Como decía el video, antes se lo conocía como creadores, innovadores, nuestros antepasados que desarrollaron un país, armaron un país, ellos fueron emprendedores. El emprendedurismo es la única forma que, desde el punto de vista, obviamente hablando de los negocios, de las empresas, de la actividad económica, es la única manera que existe para generar valor, generar empleo, generar producción, generar movimiento de recursos. Es la única manera que existe para desarrollar y hacer crecer el mercado. No sé si me faltó alguna, Yara. Habían preguntado si era rentable hoy en día. Por eso, la rentabilidad depende de qué emprendas y cómo lo emprendas. Lo que les decía hoy, si yo quiero emprender algo, un proyecto gastronómico hoy en día, y hay altas probabilidades que no tenga rentabilidad porque ni siquiera lo puedo abrir. En cambio, si yo quiero emprender algo relacionado a la salud, y sí, hoy en día tendrá una rentabilidad capaz un poco mayor de lo que sería en una situación normal, porque la salud es el principal servicio que hoy en día está prestando a la comunidad por la situación pandémica en la que tenemos. Pero la rentabilidad no solo depende de qué emprendés ni cómo, sino también, hablando un poco más técnicamente, depende de tu estructura de costos y tu estructura de ingresos. Bien. El otro eje que sigue es el eje de mercadeo. Preguntaron, ¿negocios de mercadeo, Amway, Herbalife,
¿Son emprendimientos o son estafas? ¿Son tan eficaces como se dice? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Incluso en Netflix hay un documental que se los recomiendo, ya que preguntaron, donde hay una investigación, porque hay varias denuncias en donde dicen que Herbalife no es un emprendimiento, no es una estructura empresarial, sino es un esquema Ponzi, como se conoce a esa estructura piramidal de estafa. No, o sea, tampoco se descubrió si es o no, el fallo salió a favor de Herbalife, es una empresa, tiene gente que trabaja para ellos, produce un producto, vende un producto al mercado, tiene costo, tiene ingreso, entonces, según la legislación norteamericana, que es donde está la base, la filial global de Herbalife, es considerada una organización empresarial, ¿sí? Sí es verdad que a través de sus equipos de venta aplican lo que se conoce estructura Ponzi, estructura piramidal, tiene diferentes sinónimos, diferentes conceptos similares. Opinión netamente personal, no, para mí no es la mejor forma de reclutar equipos de ventas, porque uno se basa no en lo que vende, sino en cuántas personas incorpora esa estructura, comisiona por los equipos que arma y no por lo que efectivamente vende al cliente o al consumidor final, ¿sí? Entonces, yo creo que la mejor manera de vender y hacer llegar el producto, hacer actividades de mercadeo es trabajo de campo, investigación de mercados, conocer al consumidor, conocer al cliente, hacer investigaciones de mercado desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo, hacer estadísticas, promediar, estimar ventas, estimar comportamiento de los consumidores, hacer focus group, método Delphi y en base a eso definir la estrategia comercial de las famosas 4P del marketing: precio, producto, plaza y promoción, ¿sí? Entonces, en base a eso, tomar decisiones comerciales para la compañía, pero no quiero entrar en una discusión de si es o no algo legal o ilegal Herbalife. Me baso en lo que se definió en la justicia norteamericana, que lo reconocen como una compañía, pero sí no comparto la idea de cómo ellos encaran o toman decisiones desde el punto de vista comercial. Bien. El otro eje es el eje educación. Preguntaron, que dijeron, usted dijo que al argentino le gusta invertir. ¿La educación argentina incentiva o da herramientas para emprender o es solo por cuestiones económicas? ¿Se debe ajustar o reformar? ¿En qué aspectos es más importante? Bien. No es que al argentino le gusta invertir, sino que le gusta emprender, que es diferente. Ojo, ¿sí? Invertir, al que le gusta invertir es al que tiene la posibilidad de invertir, ¿no es cierto? O sea, si no tenemos capital para invertir, si me puede gustar mucho invertir, pero no tengo con qué. ¿Me explico? Entonces, al argentino le gusta emprender, pero el argentino emprende por la cultura o la idiosincrasia que tenemos de parece que vivimos en una crisis constante e interminable, independientemente de los partidos políticos que estén en gobierno, pero parece que siempre vivimos en una situación o en un momento de crisis. Nunca salimos, sino que se empeora la situación. Entonces, a eso hago yo referencia de que el argentino emprende. ¿Emprende qué cosa? Nuevos proyectos, nuevas alternativas de ingreso, pero la base o lo que fundamenta ese emprendimiento es la necesidad, no tanto la educación. Ojo, la educación universitaria, desde el punto de vista de las ciencias económicas, no tiene, sobre todo en educación de grado, no ofrece herramientas a los estudiantes para emprender. Nos enseñan a ser muy buenos empleados nos enseñan a cuidar los recursos nos enseñan a trabajar o a gestionar la empresa Sin ir más lejos, la Facultad de Ciencia Económica, donde yo soy docente, hace pocos años incorporó como materia optativa a la materia emprendimiento, emprendedurismo. ¿Me explico? Incluso en universidades donde se presta posgrado, siempre la orientación es gestionar o administrar los recursos de otros. ¿Por qué no los nuestros? ¿Por qué no asumo yo el riesgo?
Si estamos acostumbradísimos a asumir riesgo en Argentina. Tengo colegas, amigos míos que se fueron a vivir al exterior, en donde, hablando con ellos, me dicen, acá la gente es impresionante cómo se asombra al ver nuestra actitud ante los problemas, nuestra actitud de salir de trabajar y buscar hacer algo. Tienen un trabajo en relación de dependencia y vieron que en España, por ejemplo, le gustan mucho los chipacitos, los chipás que hacemos acá en la zona del Chaco. Entonces él y su mujer salen de la jornada de la laboral y se ponen a hacer chipá y venden en España los chipá. Y los compañeros mismos de trabajo dicen, ¿para qué haces eso si ya tenés un trabajo? A eso es lo que voy. Al argentino, por ahí, no sé si está bien o está mal que nos guste emprender, sino porque si emprendemos porque necesitamos hacer otra cosa. ¿Me explico? Pero yo creo que la educación, por lo menos acá, lo que yo pude ver en mi experiencia como estudiante, como docente, como maestrando en una universidad en Buenos Aires, en la UADE, incluso ahí tampoco tuvimos materias o conocimientos relacionados al emprendedurismo. Nos formaron para ser muy buenos directores ejecutivos, muy buenos CEOs, pero no muy buenos emprendedores. Porque yo creo que el emprendedurismo no es una ciencia, no es una técnica, no es un arte. El emprendedurismo es una forma de vida. El emprendedurismo es una decisión de vida, donde no solamente voy yo y todo lo que tengo, sino que llevo a todos los que me acompañan, familia, amigos, entornos. Entonces, por eso yo también creo que es muy difícil encuadrarlo dentro de una estructura académica, dentro de una estructura científica, porque es una forma de vida, es una decisión de vida emprender. Bien. El otro eje es el eje financiero. Dice, ¿cómo se puede financiar un emprendimiento y las primeras ganancias, qué es más conveniente realizar con ellas? Bien, ¿cómo conseguir financiamiento? Tenés diferentes alternativas. Una, la principal y la más simple, si es que tenés capital propio, ¿sí? Cuento con esto, si lo puedo invertir y si me es suficiente. Otra es capital ajeno, se denominan los ángeles inversores, ¿sí? Los que aportan el capital semilla, por eso se dice capital semilla, porque es el capital que va a dar nacimiento al proyecto, a la planta que decíamos hoy. Y esos ángeles inversores se consiguen en rondas de negocios donde se aplica lo que se denomina en el elevator speech, ¿sí? Donde hay una ronda de emprendedores y el público son grandes inversionistas, que el emprendedor tiene que ir a vender su proyecto no al cliente ni al consumidor, sino al que va a aportar el capital, al que va a invertir para que ese capital comience a funcionar y el proyecto comience a operar. Ahí es donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que decíamos hoy, el canvas, el modelo de negocio. Yo tengo que ofrecer el modelo de negocio para hacerle entender a ese inversionista que él, aportando capital a mi proyecto, va a recibir una rentabilidad. Y esa rentabilidad de los primeros meses depende de tus necesidades y depende de la programación y la planificación financiera del proyecto. Obviamente, los primeros meses no vas a generar rentabilidad, no vas a cubrir los costos, el total de los costos, vas a tener que endeudarte, vas a tener que financiarte, luego vas a recuperar la inversión y luego vas a comenzar a generar rentabilidad. Algo bastante conservador, pero que yo lo aplico en mis emprendimientos, es las primeras rentabilidades hay que reinvertirlas. Ahora, si somos dos socios y ninguno de los dos trabaja y vivimos del emprendimiento, necesariamente una parte vas a tener que distribuir entre los socios la ganancia y el resto, si te queda, volver a reinvertir en el negocio. Eso depende mucho de la política de dividendos que se aplique en la compañía, en el emprendimiento que estamos desarrollando. Bien. El otro eje es el eje político. Preguntaron, ¿considerás a una ONG como un emprendimiento? ¿Cómo salir adelante siendo parte de una consulta de ONG en situación de pandemia? ¿Y crees que lo que está buscando el Estado Nacional está buscando acabar para que los y las ciudadanos tengan que acudir al asistencialismo nacional? Una ONG es un emprendimiento desde el punto de vista social, como dijimos hoy, dependiendo de qué busca esa ONG, puede ser social, ambiental, pero es un emprendimiento porque cumple con las reglas que necesita un emprendedor para llevar adelante un proyecto. La ONG nace con una idea,
nace con un fin, nos organizamos y llevamos adelante una ONG. Ahora bien, el Estado, hoy en día el Estado dejó bastante de lado a las ONG, ya sea con aportes o con financiamiento. Hoy en día a las ONG les cuesta mucho acceder a los créditos bancarios, a los créditos que necesitan para solventar sus actividades. Pero como una ONG no tiene fines de lucro, y fíjense eso, una gran diferenciación, no necesariamente para emprender yo tengo que tener finalidad de lucro, ¿sí? Fíjense que en toda la exposición hablamos de emprendedurismo, emprendedores, pero nunca nombramos al fin de lucro, porque el fin de lucro es una característica pura y exclusivamente solamente de las empresas, ¿sí? Pero una ONG no tiene fines de lucro. Ahora sí, si yo armo una ONG, sí, mi rentabilidad la mido por otra cosa. Si yo tengo una ONG que tiene como finalidad, como principal objetivo, proteger a las personas en situación de calle, darle un hogar, darle una alimentación, una educación digna, ¿yo cómo mido la rentabilidad? Una forma de medirlo es calcular cuántas personas yo rescato de la situación de calle y las coloco en una situación de una persona de vida, una persona digna. Y cómo mido yo el impacto social que puedo llegar a tener si esas personas subsisten o reingresan a la situación de calle que tenían antes, ¿sí? Con respecto al Estado, yo creo que el Estado en estos últimos años ha castigado mucho al emprendedor, ¿sí? Al emprendimiento que uno puede llevar adelante, o sea, categorizar y meter dentro de la misma bolsa, por así decirlo, en materia impositiva, en materia legal, a los emprendimientos y a las grandes empresas, castigar al pequeño emprendedor que se está iniciando. Que quieran hacer eso con un fin, como decía la pregunta, de hacernos vivir de un asistencialismo, ya roza mucho la estrategia política del Estado que tendría hoy en día, ¿sí? Si esa es una estrategia de un gobierno, el gobierno está errado. Y yo creo que la sociedad argentina no se va a dejar llevar a tratar de eliminar la totalidad de emprendimientos para que todos vivamos de asistencialismo. Yo, por ejemplo, no lo voy a dejar hacer, ¿sí? Yo voy a seguir emprendiendo, voy a seguir motivándome, voy a seguir poniéndome desafíos hacia adelante y yo creo que el resto de la sociedad también. Por ejemplo, una herramienta muy importante que sí fomenta a los emprendimientos fue la ley de apoyo económico a las pymes para la creación de las SAS, de las sociedades anónimas simplificadas, que eso abrió y formalizó un nicho de mercado de emprendedores que no podían encuadrarse en manera legal en una SRL, en una sociedad anónima, por los altos costos, ni hablar la burocracia administrativa que tenía el Estado. Entonces, esa es una herramienta que fomenta mucho el emprendedurismo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista legal. Bien, y la última pregunta para ir cerrando es, ¿cuál sería su mensaje para los interesados, ya sean universitarios o cualquier persona, en el emprendimiento sabiendo que nada es rentable y más ahora debido a la pandemia en Argentina? Bien, como se habrán dado cuenta, para los emprendedores no existe nada que sea imposible, ¿sí? Lo recalco y lo reitero las veces que sea necesario, como también no existe nada que no sea rentable. Yo lo hago rentable, ¿sí? A mí si me dan un proyecto y me dicen, no, este proyecto, mira Mario, no lo podemos llevar adelante porque no es rentable, yo lo voy a transformar en rentable y yo lo voy a llevar adelante. ¿Por qué? Porque voy a buscar la innovación, la creatividad. En situación de pandemia yo no puedo hacer esto, bueno, busco otra alternativa. Hoy en día hay empresas que se transformaron totalmente, se reinventaron reinventaron su estructura, su forma, su esencia para seguir subsistiendo. Entonces, decir que nada es rentable se relaciona con todo es imposible. ¿Cómo sabemos que nada es rentable? ¿Lo probaste? ¿Lo llevaste adelante? ¿Perdiste capital? ¿Perdiste plata? No, bueno, entonces no sabés si es rentable o no. El mensaje para las personas que quieran emprender es, háganlo. Empiecen. Siéntense,
Bajen a una hoja y un papel, un lápiz y una virome, a plasmar su idea. Escríbanla. Luego denle un encuadre. Imagínense esa idea, ese sueño que siempre tuvieron, hecho realidad. Les recomiendo que lo hagan porque le dedicamos tanto tiempo al emprendimiento que hay veces que no nos damos cuenta. El emprendimiento es un hijo más. Para los que somos padres, sabemos lo que se siente, para los que no son, va a ser su primer hijo ese emprendimiento. Prueben, equivóquense. Entonces, Bien. con eso vamos a saber, como dice la frase, la última, la de Albert Einstein, lo que dicen que es imposible no deberían molestar a lo que lo están haciendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado, para mí mi profe. Gracias a todas y a todos los que vinieron a escuchar la charla. Los esperamos el miércoles, así que estén atentos a las redes de la regional con las propuestas de los disertantes que se vienen. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles.